de temas económicos. Te saludamos ahora, pero regresamos con la sección después de la pausa, porque ya me andan correteando, Gerardo, si nos tienes tiempo para esperarnos, ¿no? Porque por los tiempos que está viviendo el mundo, obviamente lo hablábamos al inicio del programa, pues movimientos en los mercados, aunque no le entendemos mucho, tú nos vas a explicar. Con gusto, estamos para servir. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros, Gerardo. Ahora sí, de lleno a tu sección, cuéntanos. Gracias, ¿cuál es el Viri, termómetro Pepe, económico? un saludo a Juanjo y sobre todo al amable auditorio, agradeciendo la oportunidad para poder expresar el termómetro económico, donde el tipo de cambio oscila en 19.03 pesos, es decir, ya se ha depreciado un poquito. La inflación en la primera quincena de junio, alrededor de 4.51, es decir, se frena un poco. Y pues la tasa de interés de equilibrio, la famosa TIE, pues se encuentra en 8.77. Esos son indicadores que nos ayudan a tomar decisiones desde la postura como agentes económicos. Obviamente tenemos que estar pendientes de todo, desde lo global, porque todo cuenta para las decisiones empresariales, obviamente de familia y sobre todo de gobierno para política pública. Dado que pues el conflicto a nivel internacional pues ha ayudado a que el precio del barril de petróleo se eleve nuevamente. Andaba hace algunos 20 o 30 días en 56, 55 y hoy lo tenemos alrededor del $66 por barril, pues eso beneficia obviamente al ingreso público para que el gobierno pueda seguir con sus programas de bienestar, sobre todo en la atención a los que menos tienen, ¿no? Como dice su política. Y en cuanto a al crecimiento económico, pues tenemos nuevamente noticias de que no hay posibilidades de que cerremos con tasas de arriba del 0.5% al finales del año. Hay estadísticas por parte del Banco Nacional de México, inclusive por organismos internacionales que nos dicen que tendremos inclusive tasas negativas. Sí. Eso es preocupante porque afecta obviamente la actividad empresarial, dado que no hay un buen consumo, porque esa es nuestra economía de consumo y no de inversión, y a esto le pueden ir sumando ustedes las noticias de la disminución de las remesas. Es decir, en el segundo ya es muy importante, esto por las redadas que se están dando en Estados Unidos, que acá en México sí lo escuchamos en algunos medios y lo podemos ver también, pero no le estamos dando la importancia que se debe. Es decir, si nosotros vamos sacando números en California, que es una economía muy importante, e inclusive es un estado que su PIB es superior a muchas economías de países en el mundo, el pronóstico económico es que puede reducir su PIB entre un 12 y 16%. Dado el que está pues afectando a la mano de obra barata y obviamente a la producción. Sin embargo, esto ya empieza a ejercer presiones. Sabemos que cuando se tocan los bolsillos, desde lo familiar, gubernamental y empresarial, obviamente empiezan a haber reacciones. Entonces ya los empresarios están pugnando en Estados Unidos pues porque se aplaquen estas redadas, ¿no? Sin embargo, Trump no para y sigue con sus políticas, porque recordemos nosotros que cuando Estados Unidos entra en recesión, es decir, una posible crisis, y lo pueden checar a lo largo de la historia, siempre lo puede resarcir o puede recuperarse muy rápido haciendo guerras, entrando a conflictos bélicos. Y es muy claro el día de estas fechas. Que es un concepto bien interesante que de pronto a la ciudadanía en general no le queda claro. Exacto. Pareciera que una guerra hace que todos perdamos y no es cierto. Hay ganancias económicas del país. Desafortunadamente por la destrucción y el uso del material y el equipo bélico que se ocupa y por la reconstrucción. O sea, las empresas al final ganan muchísimo dinero y recordemos que la industria armamentista en Estados Unidos pues es muy importante y mueve de manera trascendente su Producto Interno Bruto. Y ahí está interviniendo porque las señales de inflación, de desempleo, de producción no eran tan alentadoras en Estados Unidos. Y obviamente eso hablaba de una desaceleración que después termina en recesión y obviamente en crisis, y sin duda eso impacta. ¿Cómo lo veíamos nosotros? Cómo iba perdiendo fuerza el dólar, ¿sí? Y ahora que entra en el conflicto, vean cómo se repunta nuevamente el dólar y los mercados financieros, sobre todo las bolsas, los indicadores de las bolsas de Estados Unidos, y las de México pues se contraen, ¿no? En la última semana cierra con números rojos. Entonces ahí van los mercados reaccionando, pero cuando dicen los mercados, los que reaccionan son las empresas, y son estas grandes empresas multitransnacionales que están dentro de la industria de la guerra, digámoslo así, y esas son norteamericanas y en ese sentido empujan
desafortunadamente al Producto Interno Bruto a que se contenga esa desaceleración, ¿no? Y eso pues beneficia a México. ¿Por qué beneficia a México? Pues porque nosotros dependemos, interactuamos mucho en términos empresariales en la cadena de suministro con Estados Unidos, con sus empresas, y eso provoca que haya ventas. ¿Cómo se aceleran nuestras ventas? Cuando se deprecia el peso. Sí, entonces vean cómo se componen estas dos cosas, ¿no? Por un lado, se recupera la economía norteamericana con estas situaciones bélicas en el mediano plazo, y lo vamos a ver más en el largo plazo. Y por otro lado, al depreciarse el peso frente al dólar, eso estimula las exportaciones y hay más ventas. O sea, indirectamente, ¿crees que podamos sacar algo positivo de esta crisis? Ventas nada más, pero no fortalecimiento del mercado interno, porque hace falta mucho que hacer en las empresas mexicanas. Seguimos siendo micro, pequeña y mediana empresa, las que sustentan todo el Producto Interno Bruto. Seguimos teniendo una vida no muy larga de estas empresas que nacen y se ponen en el mercado, fallecen a los 4 o 5 años o 2 años. Inclusive en las que son las micros y pequeñas empresas, y seguimos teniendo grandes problemas de fortalecer la inversión productiva. Esos son los indicadores que, si ustedes observan, están contrayendo nuestro Producto Interno Bruto, y es lo que nos dicen que cerraremos el año con tasas negativas, porque el consumo se contrae y la inversión también, y sobre todo en la industria de la construcción, que es una cadena de suministro muy importante, ¿no? Y entonces esos indicadores, pues ¿cómo se pueden resarcir? Pues con inversión pública, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que además está frenada también la inversión pública, no está avanzando este año como se esperaría, ¿no? Exacto. Ya estamos en junio y no fluye. No, solo la infraestructura, ¿no? En la parte educativa y estos programas que ha anunciado la presidenta, nada más. Pero en cuanto a la infraestructura carretera, de vías férreas, de puertos, que está anunciado, ¿no? Está anunciado una inversión muy importante en varios puertos a nivel nacional. Sin embargo, ahí va muy pausada, pues porque primero disminuyó el precio del barril de petróleo. Segundo, el consumo disminuye y tus remesas disminuyen, entonces tienes un gran problema para poder dinamizar las empresas. Y pareciera que no, pero los recursos federales a los estados también están a cuentagotas. Claro, y obviamente... Y por ende del estado a municipios y de los municipios a la infraestructura. Pues vean cómo estamos en Morelos, ¿no? En Morelos creo que las autoridades deben de hacer un profundo diagnóstico de cómo está el campo, cómo está la industria y cómo están los servicios, porque aunque se anuncian programas de apoyo a la micro, pequeña empresa del campo, si ustedes revisan el Producto Interno Bruto del estado de Morelos, tiene tendencia negativa desde hace 20 años. O sea, no de este sexenio que inició ni del anterior. Desde hace 20 años el PIB no crece más del 1.2%. Y tienes al 47 o hasta el 55% de tu población ocupada en pobreza laboral. ¿Qué significa? Que lo que ganas no te alcanza para la alimentación. Va para sobrevivir. Exacto, entonces Morelos es un estado con grandes oportunidades y esperemos que realmente las autoridades lo hagan. Pero justo esto que nos platicaba el secretario de Desarrollo Económico, una competencia bien desleal entre las inmobiliarias, por ejemplo, que te dicen aquí está el cash para la inversión, para la construcción, y dejas totalmente esas tierras pues fuera de cualquier proyecto productivo para el campo. Correcto, porque no tienen... Y las dejas fuera de por vida, Gerardo. Sí, no, y el campo en Morelos está pegado, como a nivel nacional, no es nada extraño, pegadito al eje de las X, es decir, no crece. Y entonces, ¿qué producimos? Miel, arroz, queso. Mi cabeza dio vueltas con los despejes que acabas de mencionar, ¿no? Sí, entonces... No me recuerdas esa etapa de la secundaria con despejes XY y demás. Exacto. Entonces tenemos que meterle a la ecuación más inversión, ya sea privada o gubernamental, pero hay que incentivar a la empresa local para que pueda tener proyecciones a nivel nacional e internacional, y el escenario no es nada fácil. Sin embargo, una crisis es una oportunidad más que una lamentación, ¿no? Oye, pues prácticamente todo el año en las participaciones que has tenido acá, y lo que dicen muchos expertos es una advertencia para cuidar lo más que podamos nuestra economía a nivel personal, porque no habrá crecimiento este año en el país. Al contrario, los pronósticos más positivos hablan de un mínimo por ahí que empataría con el crecimiento del año pasado, pero... fuera de eso, pues la mayoría apuesta a que incluso una contracción, y eso por supuesto nos afecta en el día a día. ¿Qué podemos hacer si apenas, como decías, nos alcanza para comer? Muy bien, de hecho lo venimos diciendo desde hace un año,
cuando estaban las elecciones decíamos, el 2025 va a ser un año retador. Es importante tener esta visión primero, que la economía no está creciendo, y que si no crece, no crecen las empresas, y las empresas al verse afectadas por sus ingresos van a hacer recortes. Entonces, tiene que reaccionar los agentes económicos. ¿Quiénes son? Empresas, familia y gobierno. Entonces, como familia, ¿qué tienes que hacer? Cuidar tu empleo, ¿sí? Y en ese sentido... Desde mañana, Juan, qué guapo vienes. Es bien complicado porque las multinacionales han anunciado recortes, ¿sí? De miles de personas, o sea, no 100, 200, ¿no? Pero en la parte de la microempresa, como es parte de la cadena de suministro, es decir, suministra bien, materias primas, cuando se ve afectada en sus ganancias, lo primero que hace es recortar. Entonces, si mantenemos el empleo y si tenemos ingreso y lo cuidamos en los gastos, porque el ciclo económico te dice estás en una desaceleración y posible crisis, entonces cuida en qué gastas. Pero eso para que le digas a un mexicano, cuida en qué gastas. O sea, 2025 no es un año para gastos superfluos. No. Y la empresa, ¿qué tiene que hacer? O que yo tengo en mi planeación estratégica, si es que la tienes, porque recuerden que el 75% de las unidades económicas en Morelos son informales y 65% a nivel nacional. Entonces, eso habla de que no hay planeación. Sí, la planeación estratégica de Juanji es igual que el plan de gobierno de Cuauhtémoc. Tiene la hojita por ahí. Blanca. La puedes tener para que la lean y se escuche bien bonita. Para que no se ande burlando de Cuau, si anda pero igual. Los indicadores, eso sí, no los sacamos, ¿no? Es complicado, aquí tiene que entrar más la universidad. Vuelvo a insistir, creo que casi 10 años que llevamos por acá, siempre lo hemos insistido. La educación financiera y la cultura financiera tienen que dinamizarse. Y los medios como el de ustedes, pues es parte importante para poder divulgar y que la gente que nos esté escuchando tome sus precauciones y que por lo menos que despierte la curiosidad de que lo que estamos diciendo tiene un sentido de, ¿no? Sí, ya viéndolo como un mensaje socialmente responsable, no es una sección para deprimirnos, es una sección para ocuparnos, para interesarnos en aprender sobre estos temas, manejar mejor quienes las tengan sus tarjetas, sus créditos y por supuesto, pues quienes manejen efectivo en casita y demás, pues amortiguar lo más que se pueda y evitar este año, lo que resta de este año, gastos superfluos, ¿no? No está para eso. Y preguntar y dudar, o sea, con nuestras autoridades inmediatas, con nuestros jefes inmediatos y encontrar soluciones propositivas y obviamente que construyan mejores escenarios. O sea, no me puedo ir a viajar a Italia. Si está el excedente en los medios y vacaciones pagadas, si soy diputado tal vez y bonos de productividad por parte de Juanjo, pues adelante. Italia mínimo por la imagen que vimos ayer, fue un viaje de 3, 4, 5 personas. Supongo que Nana también, ¿no? Sí, iba ahí. Sí. O si no, pues a un restaurante de aquí italiano. No, pues qué maravilla. Sí, pues una pasta. Vámonos a comer una pasta. Cuando las calles estén inundadas, Venecia. Venecia. Muchas gracias. A la hora estamos para servir. Muy buenos días.